Bienvenidos a todos a este canal de televisión en el cual vamos a empezar una serie que va dirigida a las personas que le interesa conocer cómo acercarnos a la Biblia en el mundo que nos rodea. Por eso le hemos puesto por título Fe, Cultura y Ética. Cuando desarrollemos estos tres conceptos, sabremos un poquito mejor cómo tratar el texto desde el punto de vista literario, desde el punto de vista cultural. Y finalmente, la ética nos ayudará a asumir un compromiso con el texto que estamos leyendo. Para eso vamos a empezar planteando alguna pregunta importante que tiene que ver con las personas que llegan a la Biblia y leen la Biblia. Se suelen preguntar por qué con una sola Biblia hay tantos grupos en torno de ella. Nosotros no vamos a hablar de la exclusividad que los grupos nos arrogamos a la hora de estudiar la Biblia. Si simplemente planteamos la pregunta desde el principio, ¿por qué con una sola Biblia hay tantos grupos con diferentes formas de interpretarla? Para eso necesitamos adentrarnos en ese mundo especial, que es el mundo de la Biblia. La palabra Biblia es un vocabulario que significa libros, en general. En principio, cuando se utilizó este término no tenía una connotación especial, ha sido a lo largo de la historia del cristianismo cuando hemos ido dándole esos matices que tiene en la actualidad. Vamos a intentar definir algunos conceptos que nos puedan ayudar a situarnos en el tema que vamos a exponer en este día. En primer lugar, hay un axioma fundamental, no solo para la Biblia, sino para cualquier libro, cualquier obra literaria que se quiera leer. Un texto fuera de contexto es un pretexto, pero hay un matiz que podemos añadir a esta frase, que es la que nos permite entrar en el mundo de la Biblia de forma particular. Y es, si un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cuál sería la siguiente? ¿Cuál sería el siguiente problema? Que ha perdido la inspiración. Con lo cual, nos enfrentamos a un mundo que tenemos que entender que la Biblia no es un libro más. No es un libro que se tenga que leer solamente como si fuese una novela o cualquier obra literaria hecha por un ser humano, sino que en el programa de hoy vamos a ver que a la hora de redactar la Biblia nos encontramos con 4 esferas sociales muy, muy importantes. Por ejemplo, fijaos, si tomamos la Biblia como documento literario, los que creemos en la inspiración de la Biblia pensamos que fue Dios quien diseñó, en cierto modo, el valor de la Biblia. Y ello es lo que nos tiene que ayudar, pero fue ese Dios el que diseñó que le conociéramos a través de un texto, una obra literaria. Por lo tanto, como cualquier otro escrito, debemos de aproximarnos a él con unas ciertas garantías de lectura para no equivocarnos en el sentido de esos textos. Por lo tanto, si Dios hubiese elegido otro sistema para que lo conociéramos, no estaríamos hablando de una obra escrita, hubiese sido cualquier otro método. Pero el método que tenemos es, durante 1500, 1600 años, los autores bíblicos estuvieron escribiendo un libro detrás de otro hasta que se compuso el total de los libros que tenemos en la Biblia actualmente. Por eso, la Biblia no puede ser leída como cualquier otro libro, aún siendo un libro. Y eso es importante. Sino que debe ser leída partiendo de algunos principios fundamentales. Os invito a que podáis seguirlos y podáis disfrutar un poquito de estos momentos que estamos compartiendo con vosotros. En primer lugar, un punto a tener en cuenta es que la Biblia
tiene 2 autores y 2 destinatarios. Tal vez a alguno de vosotros os sorprenda, pero vamos a ver un poco, pausadamente, qué papel juegan los 2 autores y los 2 destinatarios, para que podamos entender un punto de partida a la hora de leer la Biblia. Fijaos, hablemos de los autores. Hay un primer autor que podríamos llamar autor ideológico, que es aquel que está al principio de lo que los libros nos van a comentar. ¿De acuerdo? Es el ideólogo de la Biblia. En segundo lugar, ¿qué dice la Biblia sobre ese ideólogo, que sería el primer autor fundamental de los textos? Fijaos, la propia Biblia tiene una definición de cuál es el papel o el rol que juega el autor ideólogo y además lo identifica. En vuestras pantallas tenéis un texto importante que es del apóstol Pablo, en el cual nos dice, de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17. Y ahí es donde tenemos la identificación del primer autor de la Biblia. Dice el texto: por tu parte, permanece fiel a lo que has aprendido y has aceptado. ¿Sabes quiénes fueron tus maestros? Esta es una carta que Pablo escribe a una de las personas que él está formando, Estamos hablando del primer siglo, a mediados del siglo, que él está formando para que sean pues personas que tengan una influencia sobre las comunidades religiosas. Dice, y desde la cuna te han sido familiares las santas escrituras. Yo sé que si cogéis este texto y lo leéis en diferentes versiones, algunas ponen sagradas escrituras. Pero el texto original, lo que Pablo escribió, habla de santidad. La Biblia es santa, no es sagrada. Con lo cual tiene un rol completamente diferente y que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Como fuente de sabiduría en orden a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Y dice ahora, toda escritura es inspirada por Dios. Y la pregunta es, ¿qué significa esto? Sabéis, si cogemos la historia del cristianismo, a este texto se le han dado muchísimas interpretaciones. Pero vamos a intentar ceñirnos a lo que realmente vamos a intentar explicar en los capítulos que vamos a dedicar a la formación, la lectura de la Biblia. Fijaos, como aparece en vuestra pantalla, el término original se compone de 2 palabras: Dios y Espíritu. O Dios y soplo, aire, viento. ¿Qué significa realmente que la Biblia está inspirada por Dios? ¿Significa que está dictada? ¿Que alguien la dictó? Pues vamos a ir comprobándolo. Fijaos. La inspiración de la Biblia actúa en la vida del escritor, del amanuense, igual que actúa el aire sobre la vela de un barco. Posiblemente así sea más fácil de entender el concepto original. Es decir, yo no entiendo mucho de náutica, pero, aunque solamente sea leyendo libros, si el viento sopla, como tiene que soplar, ¿quién dirige la orientación que va a coger el barco? ¿Cómo se sitúan las velas en ese barco? Pues, ¿sabéis? La inspiración, tal y como lo describe el autor bíblico, es exactamente esa idea. El Espíritu de Dios sopla, al estilo del viento en la vela de un barco, sopla sobre el
amanuense, el que escribe el texto. Esto no quiere decir que haya un lenguaje que venga del cielo a la tierra que no tenga en cuenta las necesidades del autor y el destinatario. Por lo tanto, ya sabemos una primera idea importante. La Biblia es inspirada por Dios. Y la inspiración es al igual que el viento soplando sobre la vela de un barco. Según se coloca la vela, el barco va hacia un sitio o va hacia otro, pero el viento siempre es exactamente igual. Esa sería una de las grandes, propuestas para los lectores de la Biblia. Pero hemos dicho al principio que existen dos autores de la Biblia. ¿Cuál es el segundo? El segundo es el autor instrumental, es decir, el que se pone, tras recibir la influencia de Dios, se pone a redactar un texto que no se genera en su mente, sino que se genera en la convergencia de la obra del Espíritu con el autor humano. ¿De acuerdo? Esto es un punto muy, muy importante que sería bueno que pudiésemos reflexionar. ¿Y qué podemos decir con respecto a este autor instrumental, que sería el segundo? ¿Qué dice la Biblia sobre ello? Fijaos, un texto muy interesante. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, embajadores de Cristo. Estos son, los autores humanos son los autores instrumentales de la Biblia. Y como veremos a lo largo de la serie, son ellos los que sitúan los textos en una cultura temporal. Si leemos los diferentes libros de la Biblia, nos encontramos con que cada uno son prácticamente diferentes. Emplean lenguaje diferente, imágenes diferentes, porque sabéis, el ser humano, aun siendo inspirado por Dios, nunca deja de ser un ser humano. Eso es algo que durante toda la Edad Media prácticamente desapareció y que hemos tenido que recuperar prácticamente a mediados del siglo XX para que podamos entender esa idea. Pues bien, hemos dicho que tenemos dos redactores de la Biblia. Uno es el Espíritu de Dios y otro es el autor humano, que son unos 44 autores durante esos 1600 años que se tardó en escribir la Biblia, que en una fusión de pensamiento, de ideal, entre el autor instrumental y el autor ideológico, da como resultado los textos bíblicos que tenemos en nuestras Biblias. Habrá tiempo de explicar si los textos de hoy tenemos seguridad de que son los mismos que leyó Jesús. Habrá tiempo de ver diferentes planteamientos a lo largo de la Biblia. Pero también hemos dicho que había ¿cuántos lectores? Hemos dicho que también había 2 lectores. Y ¿sabéis? Aquí es donde empiezan los problemas a la hora de leer la Biblia. No tenemos muchos problemas con los 2 autores. Finalmente, nosotros no interferimos en ese proceso. Pero en cuanto a los destinatarios, tenemos, en primer lugar, lo que se llama el destinatario real, que comparte época, que comparte lengua, que comparte cultura y que en cierto modo es el que promueve el escrito. Es decir, es a quien en primer lugar se dirige el texto bíblico. Es verdad que la Biblia tiene un mensaje universal, es verdad. Pero no podemos abstraernos de nuestras propias limitaciones. Por lo tanto, ¿a quién van dirigidos los textos bíblicos en primer lugar? Pues fijaos, en cuanto al lector real, tenemos lo que la Biblia nos dice. Otro texto,
o mejor dicho, el mismo que leíamos al principio, cuando hablábamos del autor instrumental. Pablo, Timoteo, embajadores de Jesucristo, a todos los santos que viven en Filipos, junto con sus dirigentes y colaboradores. Estos son, en primer lugar, los destinatarios reales, que, como decíamos, mantienen con el autor todas las correspondencias que pueda haber entre un diálogo entre el que escribe y el que recibe. Ellos no tenían ningún problema a la hora de estudiar la Biblia, ninguno. Para ellos no había ninguna dificultad en los textos, porque los textos estaban redactados en el mismo ambiente, en la misma circunstancia que estaban tanto el autor como el destinatario. Tal vez sería bueno que pudiésemos pensar, recapitular y pudiésemos reflexionar un poco en esta idea. En esta imagen que tenéis en vuestra pantalla tenemos las dos ideas. La primera, ¿quién escribe el libro desde el punto de vista del instrumento, del pergamino, de la pluma con la cual escribían? Por eso se llama instrumental. ¿Y quién es el primer destinatario? En este caso, a todos los santos que viven en Filipo, junto con sus dirigentes y colaboradores. Esto nos hace pensar que si el escrito va dirigido a ellos, tiene que responder a las ideas fundamentales y existenciales de ese grupo en primer lugar. Cuando se redactan los textos, el autor elige el idioma, elige la estructura, elige cómo se desarrollan los temas, porque a quien va dirigido lo entiende, lo comprende y lo comparte. Como decía hace un momentito, ellos no necesitan que se le aplique ningún método de interpretación como lectores reales de los textos que reciben los diferentes grupos, las diferentes iglesias, las diferentes comunidades a lo largo de la historia, en esos 1600 años que comentábamos anteriormente. Pero, fijaos, ese sería un primer esquema que nos permitiría entender cuál es el papel que juega el autor instrumental y el lector real, el primero, el original. ¿Veis? En vuestras imágenes aparece autor, texto y lector. El texto es lo que une al autor con el lector. ¿Y qué es lo que hay que une a los dos? Que viven en el mismo contexto vital. Es decir, que los dos tienen las mismas realidades, los dos sienten lo mismo, los dos tienen la misma concepción, los dos tienen las mismas necesidades. Porque, ¿sabéis? La Biblia responde a necesidades reales del ser humano, no a necesidades idealizadas o inventadas, sino respuestas para la vida diaria del ser humano. Ese sería, por lo tanto, tal y como veis en vuestra pantalla, sería el primer esquema a tener en cuenta. ¿Qué es lo que une al redactor con el lector? El texto. ¿Y sobre qué soporte se sitúan los dos más el texto? En una vivencia exactamente igual. Momento, cultura, estructura, forma de escribir. Todo eso compone los campos que hay que tener en cuenta a la hora de leer un texto bíblico. Pero, como hemos dicho, los textos están redactados en la cultura del autor y en la cultura del destinatario. Dejaremos un capítulo de la serie a definir lo que es la cultura. No vamos a entrar ahora,
seguiremos hacia adelante, pero tenemos que tener en cuenta que todo lo que no esté expresado en nuestra cultura nunca lo entenderemos. Nunca. ¿Qué son, por ejemplo, qué son los problemas generacionales entre padres e hijos? La vida expresada en dos culturas diferentes. Esos son los problemas generacionales. Cuando no se establece un diálogo, pues surgen todos esos problemas. Todavía nos queda definir al segundo destinatario. Y es el que se identifica como el destinatario, como tenéis en vuestra pantalla, imaginario. Es cualquier lector de la Biblia que se allega a la lectura del texto cuando los destinatarios originales y el autor han fallecido, estamos pasando el tiempo, transcurre la historia y entonces vivimos en otro momento diferente. Ya no está el autor para explicarlo, ya no están los destinatarios reales para decirnos por qué se escribió el libro. Y de aquí surge lo que la Biblia nos dice al respecto. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 17, 20, y no te ruego solo por ellos, te ruego también por todos los que han de creer en mí a través de su mensaje. Estamos en la oración final de Jesús, en su parte final del testamento, y Jesús ya preveía que habría nuevos lectores que llegarían a la Biblia cuando los que vivieron las escenas ya habían pasado al descanso. Nosotros tenemos que aprender el mensaje bíblico a través de lo que ellos escribieron. Porque así, como hemos dicho antes, Dios lo había determinado. Pues bien, fijaos, aquí tenemos pues otro esquema diferente que tiene algunos matices. Si lo seguís con atención, tenemos al lector instrumental, que sigue siendo ¿quién? Aquel que, guiado por el Espíritu, redactó los textos. Después tenemos el texto, que sigue siendo igual para todas las épocas. El texto fue fijado en un momento determinado y el texto nunca se ha movido al respecto. Pero ahora nos aparece el lector imaginario. ¿Y quién hemos definido como lector imaginario? Cualquier lector que se aproxima a la Biblia después que fallecen todos los que forman parte del contexto de escritura. El autor instrumental, el lector real. Ahora hay otro lector que se le llama, en teología, imaginario, porque no comparte, por definición, no comparte el mundo, la estructura, el pensamiento, la forma de transmitir el mensaje que tuvieron los destinatarios reales. ¿Y cómo termina esta idea? Pues fijaos, ¿existe otro contexto? Otro contexto vital, pero existe otro contexto. Y eso hace necesario que se introduzcan dos elementos fundamentales para que podamos entender los textos. En primer lugar, es necesaria una traducción. No todo el mundo puede leer la Biblia en hebreo, arameo o griego. Necesitamos una traducción. Pero además de la traducción, necesitamos un método de investigarlo. ¿En qué consiste la investigación del texto bíblico? No consiste en que nos imaginemos lo que ocurrió. Consiste en que sepamos leer los textos
en las claves que lo escribieron los primeros autores. No consiste en que nosotros nos imaginemos cómo es el mundo, sino que tiene que estar dentro de la lectura que nos permita entender esa idea. Y después que tenemos ese método, es cuando podemos acercarnos al texto. Es cuando tenemos una cierta garantía para que cuando leemos la Biblia o cualquier otro libro inspirado, podamos tener unas ciertas garantías que nos permitan que podamos entender lo que escribieron hace como mínimo 2000 años o 3500 el primero de los autores que escribió o escribieron los libros de la Biblia. Por lo tanto, nuestro primer tema es si me permitís, una aproximación logística. Tenemos un texto que fue elegido por Dios para que nosotros tuviésemos el conocimiento de lo que Dios diseñó que fuese lo que nosotros tenemos que conocer. Pero hay una serie de mecanismos que son naturales, que son normales, que es el desarrollo normal del pensamiento del hombre. ¿Dónde está la dificultad? ¿Os acordáis que al principio decíamos por qué con una sola Biblia hay tantas interpretaciones? Por supuesto, entre el autor instrumental y el lector real no había ningún problema. ¿Cuándo surgen los problemas? Cuando ellos fallecen, los textos quedan escritos y empezamos a leerlo siglo tras siglo, los que venimos posteriormente, que lo vamos a creer por el testimonio de ellos, un testimonio escrito. La pregunta es, para que podamos seguir avanzando en el siguiente capítulo, ¿es posible leer los textos bíblicos en un solo concepto cultural? Para eso necesitaríamos ser todos culturalmente iguales. El problema no está en la inspiración. El problema no está en el autor instrumental. El problema está en los que venimos después en la historia, que tenemos que aprender de escenas que no hemos vivido, que no hemos compartido, pero que sigue siendo un mensaje de Dios para el hombre, para cada momento. Os invitamos a que podamos vernos en el siguiente programa. Recuerda, Fe, Cultura y Ética, tu serie para leer la Biblia de forma apropiada. Nos vemos.